La entrevista de la elección es un ejercicio de comunicación que marca justamente las preferencias que han tenido los personajes que se sientan aquí en esta silla frente a mí, que en esta ocasión le toca a Javier Díaz. Él es el administrador fiscal general del estado de Coahuila. Y vaya que te han tocado elecciones, Javier, bienvenido, buenas tardes. Te ha tocado elegir pues entre el deporte y la política, por ejemplo. Quisiera que empezáramos por ahí, ¿te parece? Entre Claro la que política y el deporte. El deporte, bueno, pues se te da desde chavo, campeón, rompes récords, vas a unos Juegos Olímpicos y luego había que chambearle, ¿o qué pasó? Sí, primero que nada agradecerte el tiempo, el espacio, Arnulfo. Acabas de mencionar algo interesante, prácticamente el tema del deporte, pues gran parte de mi vida ha sido relacionada al tema de la natación, de ese deporte que, como bien dices, me dio la oportunidad de representar a México en Juegos Olímpicos. Tuve la oportunidad de estar en Sydney en el año 2000, en Australia, y en Atenas, en Grecia, en el año 2004. Y también el deporte me dio la oportunidad de estudiar. ¿A qué me refiero? Me becaron a mí 100% en una universidad en Estados Unidos, en la Universidad de Purdue, en el estado de Indiana, donde entrenaba ahí en la universidad, competía por la universidad y ya en eventos internacionales representaba a nuestro país, representaba a México, pero pues prácticamente ahí me formé en mis últimos 5 o 6 años de mi carrera deportiva. ¿Cómo funciona este patrocinio del estudio? Tú eres mexicano, siempre ibas a representar a México en unos Juegos Olímpicos, ¿y por qué Indiana te patrocinaba el estudio? Tengo la oportunidad en esa competencia de Cuba de ser dentro de los mejores 5 nadadores de todo el evento, no de tu prueba ni de tu categoría, sino de todo el evento. ¿Cómo lo sacan? Los que se acercan más al récord mundial de su prueba, ¿no? ¿Qué edad tenías? Tenía 17 años ahí. Voy a Japón a competir y nado la prueba de 200 libres. Y cuando yo realmente no sabía contra quién iba, yo nada más vi que iba en el carril 6, en el hit 6, perdón, carril 1. Entonces dije, pues yo hit 6, carril 1, me concentré en eso. Y voy nadando el 200 libres, y como vas en el carril 1 y vas respirando para un lado, pues en mi caso, respiraba para el lado derecho. Entonces de ida iba viendo hacia afuera, haz de cuenta. Pero cuando doy la vuelta del primer 50 y hacia el 100, me doy cuenta que vamos todos muy parejos y luego ya voy respirando para donde voy viendo a la mayor cantidad de atletas en ese hit. Y ahí me voy despegando junto con 2, 3 nadadores. Para no hacerte el cuento muy largo, a los 150 metros doy la vuelta y prácticamente íbamos 3 nadadores pegados en primer lugar y quedo en tercer lugar en ese hit. Okay. Pero ya cuando llego me doy cuenta que el que ganó el hit había sido el medallista de plata en Atlanta 96, una estadounidense que se llama Tom Dolan, y el que quedó en segundo lugar había sido el 8º lugar en esa prueba en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Entonces yo salgo y me empiezan pues a agarrar entrenadores de universidades de Estados Unidos. Bien. Yo estaba estudiando en ese entonces la prepa aquí en el TEC de Monterrey, Campus Saltillo. Bien. Me entrenaba Lucha de la Peña. Yo aprendí a nadar aquí en el Molino, en la Aurora. Okay. ¿Sí? Lucha de la Peña me entrenó toda mi vida junto con un entrenador 2 años, Emilio Gómez, pero prácticamente Lucha de la Peña fue la que me inició y me entrenó hasta los 17 años. Unas 3, 4 semanas ¿Qué era antes, más técnica, más resistencia? ¿Qué aprendiste en el Molino? Pues prácticamente la técnica de los 4 estilos y empezar a desarrollar las habilidades para esos estilos. Pero llegó un momento donde ella misma me dijo, ¿sabes qué, Javier? Pues yo ya no sé qué ponerte. La verdad, creo que te voy a hacer más daño si sigues entrenando conmigo que lo que pudieras mejorar. Bien. Que eso muy pocos entrenadores en cualquier disciplina lo hacen. Reconocen, claro. Sí, porque siempre quieren tener al deportista ahí amarrado que esté con ellos. Yo lo hice, aquí está Así conmigo. Es, y aquí sí, lo sigo entrenando y todo. Sí. Entonces, el último año de prepa, pues estaba viendo a ver qué iba a hacer, entonces voy al TEC de Monterrey, en Monterrey, con los de carrera, yo estando en prepa, y voy con el entrenador y le digo, oye, quiero ver si hay oportunidad de poder entrenar con ustedes. Estoy en el TEC de Monterrey, Campus Saltillo, hacer mi transferencia a uno de las prepas aquí del TEC de Monterrey, pero para poder entrenar con los que están en universidad,
que ya tenían un poco, pues estábamos hablando de 20, 21 años, pues ya traían otro nivel, ¿no? Sí. Entonces me dice, claro que sí. Y ahí de hecho, me consigue el entrenador una beca deportiva para terminar en el TEC de Monterrey la prepa con la intención de que me quedara en la universidad. Bien. Entonces me dan la beca de deportista del TEC de Monterrey. De hecho, fue la primer beca deportiva en todo el sistema del TEC de Monterrey en prepas. Okay. Ya daban en universidades, pero en prepas no, con la intención de que me quedara... Daban académicas, pero deportivas no. Así es, daban académicas, pero deportivas no. Entonces, con la intención de que me quedara para la universidad en el TEC de Monterrey, pero ya se atraviesa esta competencia en Japón y me empiezan a buscar entrenadores de Estados Unidos, de universidades. Voy a un viaje de reclutamiento, así se llama, donde convives con el equipo, donde te presentas con el entrenador, prácticamente estás un fin de semana ahí, te dices, oye, ¿tú qué quieres estudiar, jefe? No, pues yo quiero estudiar economía. Ah, te meten a 2 clases de economía de oyente para que veas cómo son. Pues tratan de enamorarte, por así decirte, con la universidad para que puedas elegir quedarte ahí. Y el último día el entrenador te dice, oye, pues nos gustaría que fueras parte de la universidad el próximo año, podemos ofrecerte este porcentaje de beca y todo eso. Entonces yo fui a 3 viajes de recluta y elegí irme a la Universidad de Purdue, donde ellos lo que les interesa es que en las competencias universitarias representes a la universidad. Ellos saben que en las competencias internacionales vas a representar a tu país. Tan es así que en la universidad donde estaba yo había húngaros, australianos, de Israel, de Brasil, mexicanos, estadounidenses, de Inglaterra. Entonces había pues prácticamente muchas nacionalidades que buscan hacer el mejor resultado para la universidad y para su país cuando vayas a representar en un evento internacional. Entonces me becan el 100%, me voy a estudiar a la universidad, estudio economía, termino economía ya también y hago una maestría en administración, ¿sí? Pero en ese interés cuando califico a Juegos Olímpicos del año 2000 y luego termino la universidad y un año después todavía compito en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Javier, en un deporte tan especial como la natación, ¿se puede vivir de la natación sin ser Michael Phelps? No, es un deporte que apenas está agarrando el profesionalismo. Ya hay liga profesional en Europa de natación, pero tiene 2-3 años. Los patrocinios son pocos. ¿Mande? Sí, los patrocinios. Está iniciando, los derechos de transmisión de esa liga es poco recurso, apenas está iniciando. Tienes que ser dentro de los primeros 4 o 5, no de tu prueba, sino a nivel mundial en tema de espectáculo, por así decir, para poder vivir de un deporte como la natación. Yo lo tenía muy consciente, estaba muy consciente y sabía que pues al terminar mi etapa deportiva, pues había que ponerse a trabajar. Había que chambearle y echarle ganas, y sobre todo agradecido que te había dado la oportunidad del deporte de estudiar. Algo interesante que me pasó, tú, Arnulfo, es, estando en Estados Unidos, yo siempre pensaba en cuántos jóvenes deportistas en México, pero específicamente en Coahuila y en Saltillo, no habían tenido una oportunidad como la que tuve yo de ir a Cuba para calificar un evento a Japón y que me haya tocado nadar al lado del medallista de plata de los Juegos Olímpicos, que me hayan visto los entrenadores de las universidades, que haya tenido esa suerte para que me becaran. ¿Cuántas personas, a lo mejor con mayor talento deportivo del que tenía yo en cualquier disciplina, no tuvieron esa oportunidad y se quedaron aquí en Saltillo, se quedaron aquí en Coahuila y no pudieron desarrollarlo? Siempre tenía esa cosita desde que estaba ahí en Estados Unidos. Y yo sabía que terminando la universidad me iba a regresar a Saltillo a trabajar, no sabía en qué, si en la iniciativa privada o en un tema económico, buscaba el Banco de México, buscaba algo relacionado a lo que había estudiado, pero tampoco me vislumbraba en el tema político local. Pero cuando regreso de Estados Unidos, tenía la inquietud de tratar de hacer algo para buscar ayudar a que jóvenes deportistas de Saltillo y de Coahuila se pudieran desarrollar aquí y pudieran alcanzar sus sueños o sus objetivos, como el que tuve yo de representar a nuestro país en Juegos Olímpicos. Yo venía llegando de Atenas, que fue mi última competencia como deportista de alto rendimiento. Y a las 2 semanas de haber llegado, Eloy Dewi,
que es muy, en paz descanse, era muy amigo de mi papá. Un día fue a la casa para invitarme, yo sin saber cómo estaba el tema del ICAI y que lo habían fundado, lo habían creado, y que el 1 de diciembre, me acuerdo, iniciaba operaciones del 2004. Yo había llegado a finales de septiembre de los Juegos Olímpicos del 2004. Entonces me involucro, pero a inicios del 2005 pues ya se viene toda una campaña política para elegir al nuevo gobernador, ¿sí? Que queda de candidato Humberto Moreira y luego queda de gobernador Humberto Moreira. Y yo, topándomelo en una ocasión, le digo, era candidato, le digo, oye, candidato, deberías de apostarle al deporte. Creo que hay mucho talento, hay muchos niños, muchos jóvenes que desgraciadamente pues no hay instalaciones o no hay el equipamiento, no hay el entrenador adecuado para que se puedan desarrollar aquí. Me dijo, oye, pues aviéntate un proyecto y esto. Y para no hacerte el cuento largo, cuando quede gobernador, prácticamente me invita a trabajar al Instituto del Deporte. Primero, no como director general, como director del alto rendimiento de los deportistas que ya representaban al Estado. Entonces empezamos a hacer una organización de cuáles eran los deportes más competitivos para la entidad, de acuerdo desde las habilidades naturales que el coahuilense pudiera tener, hasta los entrenadores más capacitados que tuviéramos, porque era muy importante la cantidad de medallas que pudieras ganar a nivel nacional, que te iba colocando en un ranking que se peleaban los estados en ese entonces. Después, el que era director lo mandan a Torreón y me nombra director general en el Instituto del Deporte, en ese entonces Humberto Moreira. Y lo primero que buscamos hacer era primero la masificación, y después de la masificación cómo detectar talentos en cada una de las disciplinas, y luego ya poder cerrar el círculo. ¿A qué le llamábamos nosotros cerrar el círculo? En tener el entrenador capacitado y adecuado, en tener la instalación adecuada, en tener el plan de entrenamiento, el material y el equipamiento, y tener un equipo multidisciplinario, un fisiatra, un metodólogo, el mismo entrenador, un nutriólogo, que de alguna otra manera nos pudiera ayudar a tener mejores deportistas. ¿Fuiste 5 años director del deporte en Puebla? Así es. Y porque fui los últimos 3 años con Humberto, y los primeros 2 años con Rubén. ¿Sí? Y eso nos ayudó a que Coahuila estuviera en una situación en el lugar 19-20 a nivel nacional en medallas en eventos nacionales, que era la Olimpiada Nacional, y lo pudimos dejar en el lugar número 7. ¿Sí? Se pudo aumentar la cantidad de deportistas que ya ¿Fuiste el último deportista que ha ocupado ese lugar? Esa cartera, esa responsabilidad. Pues estuvo Jorge Chapoy, después de mí, también un arquero, ¿sí? Que también representó a México en eventos internacionales. Y en la época que nos tocó a nosotros, tuvimos varias suertes. Mira, tuvimos la fortuna que el Tibio Muñoz era el presidente de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados, cuando había un fondo que se llamaba Infraestructura Deportiva Municipal. Ahí pudimos bajar recursos junto también con Bernardo de la Garza, que estaba en la CONADE, que también teníamos relación, y bajamos recursos para construir canchas de frontón, para construir campos de tiro con arco, campos de tiro deportivo, gimnasios de halterofilia, gimnasios de la lucha grecorromana, lucha olímpica, campos de pistas de tartán. Estamos hablando hace más de 10 años fue la última vez que se rehabilitó la pista de tartán aquí en el Estadio Olímpico. Entonces, eso de alguna otra manera llevó un centro de alto rendimiento donde los deportistas pudieran hospedarse. Si fueran de otras regiones del estado, podían ellos hospedarse y vivir. No me acuerdo cuántas veces te he entrevistado, pero nunca te he escuchado hablar con esta pasión. O sea, la elección era el deporte. Mira, todo fue de circunstancias, porque yo no iba a entrar a la política y luego, te digo, entro el tema ya político, pues entro en una plática. Pero en lo tuyo. En algo que como bien dices, pues me sigue apasionando, me gusta, le entiendo, lo he vivido. Tan es así que en este último año la Federación Internacional de Natación me nombró presidente de un comité de estabilización aquí en México en tema de natación para poder tratar de poner en orden. Era un proceso de 6 meses, lo cual estuvimos 6 meses, pero desgraciadamente hay una grilla impresionante, peor que en la política, en las federaciones
todo, deportivas. más en la de fútbol. Así, bueno, de fútbol ni se diga. Y así están todas las demás federaciones porque tienen un coto de poder con sus presidentes de asociación, etcétera. Y ahí la FINA, el presidente de la Federación Internacional de Natación, nos nombró en ese tema. Estuvimos 6 meses, pudimos hacer cosas interesantes, pero todavía falta mucho por hacer. Y la verdad, yo con mi chamba aquí, pues no tenía el tiempo para poderle dedicar. Y dije, ¿saben qué? Ahí necesitan una persona de tiempo completo. Y yo desgraciadamente no lo puedo hacer y prefiero ahí por la paz. Pero en tema del deporte, me tocó ser el presidente del Sistema Nacional de Deporte cuando fui director aquí. Nosotros encabezábamos la región. ¿Qué es el Sistema Nacional de Deporte? Sistema Nacional de Deporte, el famoso SINADE, alberga, por así decir, todos los presidentes de las federaciones, los directores de los institutos deportes deportivos en el estado. ¿Es parte de CONADE? ¿Es algo diferente a CONADE? Es parte de CONADE, pero también está involucrado el Comité Olímpico Mexicano y lo que antes era la Confederación Deportiva Mexicana, que eran los 3 organismos nacionales que o sea, abarca más. Que abarcaban el tema del deporte. Entonces, pues prácticamente pudimos hacer varias cosas y para mí un gran logro, una gran satisfacción fue que en las Olimpiadas de Londres del 2012, 5 coahuilenses hechos en Coahuila, entrenados en Coahuila, desarrollados en Coahuila, hayan participado representando a México en Juegos Olímpicos, en ciclismo, en tiro deportivo, en tiro con arco, que no tuvieron que emigrar a otro estado o emigrar a otro país para tratar de cumplir su meta y su sueño. Y así íbamos en el deporte. ¿Qué pasó? ¿Por qué me salgo del deporte o por qué me quitan del deporte? Porque hay una circunstancia política donde, como tú bien sabes, mi suegro entra de alcalde en Saltillo y a los 6 meses de que él entra de alcalde de Saltillo era la elección para diputados locales en un distrito que en ese entonces, ahorita las cosas son muy diferentes en ese distrito, sí, ¿verdad? En ese entonces ese distrito, pues siempre el panismo era muy fuerte en ese distrito, en donde ¿Y te haces la cuña para el PAN? ¿Mande? Y te conviertes en la cuña. Así es. Entonces, y sobre todo porque en la elección de alcalde, ahí mi suegro era donde le había sacado la gran mayoría de votos al candidato del PRI, que era Fernando de las Fuentes, en ese distrito. Entonces, dicen, oye, pues si metemos a Javier, no juega su suegro, esto, Estamos lo otro. Estamos con el verdadero creador de la alianza, PRI-PAN. Se hizo en una carne asada en su casa, que no. Haz de cuenta. Entonces, y tengo la posibilidad de participar. Y también hay que decir, las elecciones intermedias son muy diferentes a las elecciones que van ya con un gobernador o con alcaldes, ¿no? Claro. La elección intermedia es una elección de estructura, es una elección de territorio, donde hay poca participación en el tema de sociedad civil, y en este distrito que era muy difícil para el priismo anteriormente. ¿Por qué anteriormente? Porque ahorita ya de la clase media hacia arriba es muy aliado de la alianza, del sí, PRI, del PAN, del PRD, ¿verdad? Ahí es un anti-Morena. Entonces ahorita es muy diferente. Entonces en esa elección nos va bastante bien. Tengo la oportunidad de estar como diputado 3 años, ¿sí? Pero en ese en el último año, a mí me tocó, bueno, como diputado me tocó ser coordinador de la Comisión de Presupuestos, estar como secretario en la Comisión de Finanzas, como secretario en la Comisión de Hacienda. Era el único diputado que estaba en las 3 comisiones financieras, por así decirlo. ¿Y por qué me involucré en esas comisiones? Porque yo ya quería que no me estuvieran etiquetando con el tema del deporte. Sí, como decir, oye, pues me preparé académicamente, estudié, también estoy preparado para estar en otro tema, no nada más en el tema de deporte, porque la gran mayoría decía, oye, Javier Díaz, pues el nadador. Javier Díaz, no, pues el que fue a las Olimpiadas. O sea, todo era tema, el que estaba en el deporte, todo era tema del deporte. Entonces me involucré en esas comisiones y poco a poco me he ido desarrollando, como tú bien sabes, en ese tema que prácticamente también es en lo que me preparé académicamente, ¿no? Exacto. Y luego, pues tuvimos varias iniciativas de ley, pues todo lo que hace un diputado, ¿no? Puse una casa de gestión que estuvo bastante interesante, ahí por el Bular Fundadores, donde damos muchos servicios a la comunidad del distrito, desde temas médicos, jurídicos,
clases de zumba, equipos deportivos, asesorías de todo tipo. Teníamos una alianza muy buena con el Hospital General para la atención médica, para surtir medicamentos. O sea, atendíamos bastante gente. ¿Y por qué esta clase de zumba? Porque era una bodega bastante grande que me habían prestado. Y Estamos hablando de 2014, 15. De 2015 al 2017. Bien. 15, 16, 17. Pero a finales del 2016, para entrar al 2017, me hablan para decirme, oye, pues queremos que busques la reelección en el distrito. El distrito lo modificaron durante esa diputación, lo modificaron y le quitaron como unas 7, 8 colonias que eran muy populares, es decir, mucha fortaleza del priismo en esas colonias, y lo cambiaron todo a residencial. Virreyes Residencial, la Latinoamericana, la Doctores, cuando eran algunas colonias que no estaban dentro de ese distrito. Es decir, el 90% de lo que le llaman residencial estaba dentro de ese distrito. Y yo sabía que esa elección iba a ser con mucha participación, muy competida, y que había una oposición bastante fuerte, ¿no? Había una oposición bastante fuerte. Y cuando yo hice una encuesta, cuando me dijeron, oye, a buscar la reelección, todavía no me... ¿Es la elección de Miguel Riquelme? Es la elección de Miguel Riquelme, así es. O sea, ahí se elige alcalde de un año, gobernador y diputados locales. Diputados. Sí, de hecho, en varios eventos... Y es una elección sumamente competida. Y sobre todo en este distrito, que era... Mira, yo creo que hay que decirlo, en ese distrito había un antimoreirismo tremendo, claro. bastante fuerte. Gente que te decía, oye Javier, yo te conozco de toda la vida, sé qué calidad de persona eres, todo, pero no puedo votar por ti. Claro. ¿Cómo? Pero no puedo votar por ti. Ah, canijo, ¿pero por qué? Si me conoces toda la vida, ¿sabes quién soy yo? ¿Quién es de mi familia? Tu pasado, mis papás. El pasado no ayudaba. Dijo, entonces, pero no podemos votar por ti. Entonces, desde que empecé a ver todo ese tema y mandé a hacer unas encuestas, dije, no, pues esto está en canijo. Y fui en ese entonces con quien tenía que ir para decirles, oye, esto es, le dije, las cosas como son, esto es el matadero, ¿sí? Por aquí están los números, esto, el otro. Y me dijeron, sí, sabemos que hay muchísimas posibilidades que vayas a perder, pero eres el que más le ayudas a Miguel Riquelme para poder contener el voto en ese distrito. Y vaya que funcionó. Entonces dije, ahí fue cuando dije, no, pues vamos a darle con todo, ¿verdad? Al final de cuentas lo que importa es poder tener un gobernador priista, ¿sí? Y ya después veré yo si hay oportunidad de acomodarnos o no, ¿va? Pero así estaba. Te decía un poco en broma hace un rato si la alianza se tejió en una carne asada en tu casa o en casa de Isidro, pero ahora ya lo tomo de manera seria. Se hablaba de política en las comidas familiares, te decía Isidro, oye, vente para acá, o tú le decías, suegro, véngase usted para el otro lado. No. ¿Hablaban de eso? Sí. ¿O no eran temas que por entendido se callaban? No, sí hablábamos del tema, pero nunca, o sea, siempre con mucho respeto, porque él sabía cuál era y cuál es mi convicción desde ese entonces, y yo también pues sabía la forma como él pensaba. Ni yo lo iba a intentar cambiar, ni él me iba a intentar cambiar, pero al final de cuentas había mucho respeto, y de alguna otra forma fue una situación complicada, no por la relación entre él y yo, sino la relación en que me querían poner en medio entre Rubén e Isidro. Claro. Entonces me decían, no, iba a decirle a tu suegro, y no, pues, ¿cómo le voy a decir? No, pues si usted tiene ahí un tema, vaya y decirle usted, teléfono, y ahí le marcas. Y también al otro lado, ¿no? Entonces dije, a ver, si hay situaciones ahí, ustedes son los que tienen que estarla arreglando, pero a mí no me quieran poner de intermediario, porque al final de cuentas aquí el que va a salir más perjudicado voy a ser yo, ¿no? Entonces, fue una situación interesante que de alguna otra manera buscamos transitar de la mejor forma. Entre la familia de mi esposa y conmigo siempre hubo mucho respeto, y al igual yo con ellos, y transitamos bastante bien. Situación interesante porque había muchas cosas que yo no estaba de acuerdo, que lo que estaban haciendo, y ellos a lo mejor no estaban de acuerdo de lo que se estaba haciendo en el gobierno estatal o de algo que íbamos a aprobar nosotros en el Congreso, pero de alguna otra forma se pudo transitar bastante bien. Pero sí había una
como es habido una buena fricción entre el gobernador y el alcalde en ese momento, ¿no? Claro. Y si a mí me querían poner en medio, le digo, no, ¿saben qué? Ahí muere, ustedes pueden platicar sin ningún problema y vamos a trascender, ¿no? ¿Pierdes esa diputación? Me toca 2017. perder en el 2017, ¿sí? Y a los 3, 4 días me busca el gobernador actual, Miguel Riquelme, ¿no? Y me dice, oye, tú no te apures, la verdad tú me ayudaste bastante en esto, hiciste un gran trabajo en la campaña de diputación, nos ayudaste pues tanto como a Manolo como a mí para poder alcanzar esto y tú estás en mi equipo. Tú estás en mi equipo, lo único que te pido ahorita es que termines como diputado local, porque todavía faltaba un semestre para terminar la diputación local, y sobre todo me dijo, te voy a encargar mucho el paquete económico para nuestro primer año de gobierno. Y al principio no sabía por qué me lo estaba encargando a mí, ya después me di cuenta, como invita a Chema Fraustro, de secretario de gobierno, y Chema Fraustro era nuestro líder en el Congreso, pues cuando se va a entrar la discusión del paquete económico, Chema ya estaba de secretario de gobierno. Bien. Y como se iba a ver en las comisiones que el único diputado del PRI que estaba en las 3 comisiones era yo, pues prácticamente me tocaba ver todo el tema de la ley de Hacienda, la ley de ingresos, ley de distribución de participaciones a municipios y el presupuesto de egreso. Y entre la alberca, la oficina del deporte, la curul para hacer y mejorar y modificar las leyes, y la calculadora de ahora, ¿cuál es la mejor? No, hombre, mira, son etapas muy diferentes cada una de lo que me ha tocado vivir. La verdad, fíjate, yo tengo 3 hijos. Javier, porque te han tocado puros retos. O sea, reto en la alberca para romper un récord y lograr en Cuba ir a Japón y luego Japón, irte a Estados Unidos, sacar tu beca. Era reto constante, ¿no? Échate el clavado y gánale al otro, haz menos tiempo que el competidor. Y luego llegas a la oficina del deporte y el reto era llevar a más coahuilenses a romper récords también. Así es. Y luego vienes a competir para ser diputado, una bien y otra no, y luego ahora la competencia es con la federación. Sí, ahora la competencia es con el secretario de Hacienda, con el presidente del SAT, con el que viene y te pide más lana para poder completar los proyectos que anuncia Riquelme con los alcaldes, etcétera. O sea que tu vida ha sido una competencia constante. Esa ha sido tu elección. Así es, y la natación me ha ayudado para todo. Mira, pues en el tema del deporte, y sobre todo en un deporte de tiempo y marca, es o haces este tiempo o no haces este tiempo, ¿verdad? Entonces, y ahí tú sabes cómo te tienes que preparar, concentrar, estar motivado para poder llegar a lo que buscas. Y acá se llama ejercicio fiscal. Así, y luego fíjate, en el tema del deporte, te preparas muchísimos años entrenando a las 5 de la mañana, volviendo a entrenar en la tarde, preparándote. Sí vas a las fiestas, sí vas a echar desmadre, ¿verdad? Pero al otro día estás temprano entrenando, muy con una disciplina de tratar y estar muy consciente de lo que estás buscando, y ganas y pierdes en la alberca. Por ejemplo, cuando me toca perder la diputación, me decían, oye, pero ¿cómo te sientes? Y, no pasa nada, así es en la vida. Y en el deporte perdí más veces que las que gané. Como cualquier deportista. Como cualquier deportista, y las que pierdes te ayudan para ver para cuando ganas, o para formarte para cuando vas a ganar. Entonces le decían, no pasa nada, pues no se acaba el mundo, vamos a echarle ganas y se van a venir abriendo oportunidades y no hay que buscarle por otro lado. O sea, entonces, sí, como si cada que no ganaras el Super Bowl te salieras, pues ya no hubiera equipos. Así es. Entonces, la verdad, ha sido todo de objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. De objetivos de que sabes que para alcanzar uno a largo plazo tienes que buscar dar paso a paso para alcanzar el del corto plazo. En el deporte, en la vida, lo trato de implementar también en mi vida familiar y en la vida profesional, así. Desgraciadamente nos ha tocado estos últimos años una relación con un gobierno federal que ha sido muy, muy drástico en el tema de recortes de recursos hacia las entidades.
porque sabemos que su objetivo pues, es concentrar el recurso, destinarlo a unos programas de estar regalando el dinero, u otros programas de infraestructura que no sabemos si vayan a generar productividad o competitividad en el país en el corto plazo, o si vayan a jalar o no vayan a jalar. Pero bueno, esa es la forma de cómo ellos quieren gobernar, pero de que a las entidades federativas los han maltratado drásticamente con el recorte de recursos federales. Me quiero imaginar esa reunión, esas olas que tienes en el despacho del gobernador o en una sala de juntas o donde sea, donde se quedan viendo y oye, pues no vamos a completar. ¿Quién aporta las ideas? ¿A él se le ocurren? ¿A ti? ¿A un asesor de los dos? ¿Algún diputado que esté en la comisión de presupuesto allá? ¿Cómo le hacen en ese momento que están a solas decidiendo de dónde vas a sacar para tal o cual propósito que ya es un compromiso? Nómina aguinaldos, por ejemplo. Sí, mira, ha sido bastante complicado y han sido una gran cantidad de reuniones de ese tipo. Desde marzos, medios años, octubre, noviembre para cerrar el año, y vas haciendo los números y sobre todo los compromisos que ya tienes establecidos, como bien dices. Oye, pues imagínate nada más cuántos maestros de la sección 38 se tienen en el estado, cuántos de ellos son jubilados y pensionados. Tú sabes que si la federación le aumenta a los maestros en sus sindicatos federales, automáticamente en los sindicatos estatales lo tienes que aumentar, y a los pensionados y los jubilados. El tema de la gente que está pensionada en el gobierno del estado, sus aguinaldos, su nómina, la nómina en general de sindicalizados y de burócratas. Prácticamente todos los meses ha sido un reto bastante interesante de cómo poder ir transitando. Tan es así que la última reunión que estábamos en el despacho del gobernador dice, fíjate, y a pesar de todo ya terminamos el 5º año, ¿verdad? A pesar de todo y cómo nos han tratado y todo eso, y le digo, pues vamos a cerrar de la mejor manera la administración, hay que ser muy, muy cautelosos, muy disciplinados, y sobre todo dar los tiros de precisión que se tienen que dar para poder cerrar de la mejor manera, ¿no? Para un político acostumbrado a la competencia y a los retos, ¿cuál es el que viene? Vas a concluir la administración con Miguel Riquelme y vas a tener enfrente, pues casi de inmediato, una elección donde vamos los coahuilenses a elegir todo México un presidente de la República, pero en Coahuila vamos a elegir a 38 alcaldes. ¿Vas a andar por ahí? No, mira, ahorita lo que estoy pensando nada más es tratar de buscar cerrar de la mejor manera la administración. El alcalde actual de Saltillo, Chema Fraustro, aparte, como te digo, me ha tocado convivir y trabajar con él en muchas ocasiones. Cuando yo era nadador, Chema Fraustro era oficial mayor de la Secretaría de Educación a nivel federal. Y el oficial mayor era el presidente de la Junta de Gobierno de la CONADE. Entonces, cuando nosotros andábamos en la CONADE, ahí llegaba Chema Fraustro porque era el presidente de la Junta de Gobierno. Entonces, desde en ese entonces, pues yo siendo todavía estudiante, ahí lo empecé a frecuentar. Luego, cuando me toca ser director del deporte, Chema regresa como secretario de Educación. Y pues prácticamente el Instituto del Deporte es un organismo descentralizado de la Secretaría de Educación. Y luego nos toca a los dos ser diputados locales, ¿sí? Y él es el líder del Congreso y el líder de nuestra bancada. Y luego cuando entro a la administración fiscal, él es secretario de gobierno, entonces la relación ha sido bastante de amistad, de respeto y de trabajo y una colaboración. ¿No se le va a ofrecer un contralor? No se le va a ofrecer algo. No, y él tiene la posibilidad de buscar una reelección, ¿no? Sí, él tiene la posibilidad de buscar una reelección. Está haciendo un gran trabajo y creo que va a hacer un gran trabajo como alcalde de Saltillo. Pero yo lo que busco es terminar bien la administración y ayudar el año que entra en lo que esté en mis posibilidades y sobre todo en mi tiempo libre, poder ayudar con todo a quien vaya a ser nuestro candidato por el PRI a la gobernatura del estado. Javier, ya para terminar, aunque la natación es un deporte individual, estás acostumbrado a representar a un país, a un equipo, a un estado, es decir, a trabajar en conjunto. El reto de tu partido no es fácil. ¿Qué viene para el PRI en 2023
que a lo mejor sí se antoja para Coahuila una elección en la que el PRI pueda salir adelante. Pero la del 24, híjole, ahí sí, con respeto de todos los priistas, con respeto para todos los priistas, pues la veo imposible. Sí, mira, yo creo que hay que decir las cosas como son. ¿No? A nivel nacional, pues, tenemos estados donde tenemos el 3-4% de participación hacia el PRI, ¿sí? Y sobre todo estados donde hace 12 años éramos gobierno, ¿verdad? Claro. O sea... ¿O 6? O 6 años, ¿verdad? Un Jalisco, ¿no? Donde antes de Alfaro era un gobernador priista y donde ahorita en las últimas elecciones en Jalisco pues traemos el 4 o 5% de participación. Un Quintana Roo, donde no hace mucho también éramos gobierno. Tamaulipas, donde antes se decía que entre Tamaulipas y Coahuila eran los primos más fuertes del país. Pues prácticamente está desaparecido. Entonces, yo creo que nosotros nos tenemos que enfocar en nuestra casa, primero en el 23, en demostrar que en Coahuila los gobiernos priistas, tanto municipales como estatales, han forjado y han formado cosas para bien de la sociedad. El tema de la seguridad lo valora muchísimo la población. La población está viendo cómo estados como Zacatecas, como en el sur del país, como también en Tamaulipas, pues hay un tema de inseguridad bastante fuerte, y creo que los coahuilenses estamos valorando bastante ese tema, porque sabemos que ese tema nos genera atracción de inversión, nos genera empleo, y al final de cuentas nos genera mayor tranquilidad y mejor calidad de vida. Yo creo que hay que enfocarnos en el 23, y ya en el 24 veremos cómo van transitando las cosas, que como tú bien sabes... Si haces, pues haces otra carne asada en tu casa, ya verá quién más juntas. Así es, a ver quién más, a ver qué es lo que te iba a decir. Ahí tenemos que ver con quiénes vamos a participar para tratar de ser competitivos, ¿no? Esta ha sido la entrevista de la elección con un hombre que vaya que le ha tocado elegir y competir. Te he entrevistado varias veces, Javier, pero esta vez me has dejado claro quién eres. Y creo que le va a gustar a Coahuila quién es su administrador fiscal y a lo mejor pues estar listo para lo que venga. Pues vamos a echarle ganas.